Hola, bienvenidos al segundo episodio de mi podcast Historia para Todos. El día de hoy hablaremos de otro de los filósofos más influyentes de nuestra historia. Y debemos decir que si Sócrates fue el primer gran educador de la historia, Platón ha sido el fundador de la teoría de la educación, es decir, de la pedagogía. Mientras que en aquel predominó la actividad educativa, en este sobresalió la reflexión pedagógica, unida a la política. Platón nace en Atenas en el año 427 a.C., de una familia noble, a diferencia de la popular familia en la que se había criado Sócrates. Platón fue discípulo de Sócrates, quien le indujo al estudio de la filosofía, abandonando la poesía a la que se había dedicado previamente. A la muerte de Sócrates, Platón se retira con otros discípulos suyos a Megara, donde se entrega al estudio y al escribir sus primeras obras. Más tarde, emprende viajes a la Magna Grecia, que es conocida como Italia, y al Egipto, poniéndose en contacto con la vida y la cultura de estos países. También conoce Sicilia, donde entra en relación con el tirano de Siracusa, Dionisio, en la esperanza de poder influir en su gobierno. Fracasado en su intento, fue puesto a la venta como esclavo y después rescatado. Luego vuelve a Grecia y a los 40 años funda su célebre academia, en un terreno que compró en Atenas cerca de un santuario dedicado a Academos y de un gimnasio con el mismo nombre. Allí concretó su actividad pedagógica durante 40 años y después de otro viaje sin éxito a Siracusa, falleció en el año 347, a sus 80 años de edad. A diferencia de Sócrates, Platón organizó una enseñanza y una investigación de manera sistemática, pues tal era la finalidad de haber creado su academia. Esta se hallaba constituida en forma de corporación o comunidad de alumnos y maestros, en la que se realizaban estudios superiores de carácter filosófico y político. En ella participaron los más destacados hombres de la época, entre ellos Aristóteles, que pasó allí unos 20 años aproximadamente dedicados al estudio. Platón estuvo toda su vida preocupado por los problemas políticos. La situación de su país después de una tiranía, pero con una democracia que condena a Sócrates, le impide participar activamente en la vida política. En cambio, dedica a esta gran parte de sus escritos dos de sus obras maestras, La República y Las Leyes, que, aunque no ejercieron una influencia inmediata sobre su país, lo han hecho en el mundo a lo largo de los 25 siglos transcurridos desde que fueron escritas. Platón tampoco abandonó nunca su interés por la poesía, como lo demuestra el bello estilo en el que escribía la mayoría de sus obras. A estas preocupaciones unió la no menos intensa por la pedagogía. La pedagogía de Platón está basada en su filosofía, la cual a su vez descansa en su concepción de las ideas. Estas son el último fundamento y esencia de la realidad. Son como los arquetipos o los modelos de las cosas, a las que éstas aspiran, como la auténtica realidad, pero sobre la puramente sensible idea, tal como se ve en la famosa alegoría de la caverna platónica. Lo esencial para nosotros es que en Platón, como en Sócrates, predominan las ideas éticas, la preocupación por la justicia. De aquí surgen sus dos obras citadas, en la que expone sus ideas políticas y pedagógicas. En Platón, la educación está al servicio del Estado, pero a la vez, éste se halla al servicio de la educación. No hay educación sin Estado, pero tampoco hay Estado sin educación. El Estado es como el individuo en grande. Este se halla constituido por tres estratos o capas: las de los apetitos o instintos de carácter irracional y biológico, la del valor o voluntad combativa y la racional o espiritual. A estas tres partes del hombre le corresponden tres clases sociales en el Estado:
A la de los apetitos e instintos, la de los productores o trabajadores. A las del valor, los guerreros, guardián. El Estado es como el individuo en grande. Este se halla constituido por tres estratos o capas: la de los apetitos o instintos, de carácter irracional y biológico; la del valor o voluntad combativa; y la racional o espiritual. A estas tres partes del hombre corresponden tres clases sociales en el Estado: a la de los apetitos e instintos, la de productores o trabajadores; a las de valor, los guerreros guardián; y a la racional o espiritual, la de los gobernantes. Cada una de estas clases tiene un tipo especial de educación dentro de la Organización General Educativa del Estado. Esta se halla expuesta, como se ha dicho en la República, de carácter más utópico, y en las leyes, escritas después, y de carácter más realista. Aquella está orientada en la dura educación espartana, sin duda para contrarrestar el carácter individualista de la sociedad en que vivía Platón. La última tiene más en cuenta la realidad y es menos rigurosa. En la República se llega a la comunidad de mujeres e hijos en beneficio del Estado, pero en detrimento de la vida familiar. En las leyes se organiza una educación estadal, pero se respeta la vida individual. Aquella recuerda los estados totalitarios actuales. En esta predomina una concepción democrática. El fin de la educación para Platón es, como para Sócrates, la formación del hombre moral, y el medio para ello es la educación del Estado, en cuanto éste representa la idea de la justicia. El Estado no es un fin en sí, sino un medio para realizar la justicia y la educación conforme a ella. Como toda la educación helénica, Platón considera a la gimnástica y a la música como los instrumentos sociales de la educación, pero asigna a ambas un papel más amplio que en la educación tradicional. En la gimnástica incluye no solo los ejercicios físicos y la higiene personal, sino también la formación del carácter, el cultivo del valor, en tanto que la música comprende la danza y el canto, y las letras, y también por primera vez a las matemáticas. Pero tanto unas como otras están puestas al servicio del espíritu. Los dioses, dicen, han hecho a los hombres el presente de la música y la gimnástica, no con el objeto de cultivar el alma y el cuerpo, pues si éste saca alguna ventaja es solo indirectamente, sino para cultivar el alma y perfeccionar en ella la sabiduría y el valor, concertándolos y dándoles expansión, y conteniéndolas en sus justos límites. Platón define a la educación diciendo que debe proporcionar al cuerpo y al alma toda la perfección y la belleza del que uno y otra son susceptibles. La educación para él comienza antes del nacimiento, con la eugenesia e incluso con la regulación de los matrimonios. En la primera infancia predominan los juegos educativos practicados en común por los niños de uno y otro sexo. La educación propiamente dicha a los 7 años incluye la gimnástica y la música, como se ha dicho. Aquí solo queda añadir la gran importancia que asigna la educación a las narraciones y cuentos y en general a la literatura, que quiere que se cuiden para evitar las perturbaciones. Esa educación continúa hasta los 18 años, etapa en que comienza lo que se denomina la efebia o la preparación cívico-militar. Los mozos más capaces continúan su educación después de los 20 años, ya con carácter superior y basada en las matemáticas y la filosofía. De entre ellos se seleccionan a los futuros gobernantes, prosiguiendo su educación hasta los 50 años, pero en realidad esta continúa durante toda la vida. Platón atenúa su radicalismo pedagógico y se atiene más a la realidad ateniense. En ellas, sin embargo, se sigue manteniendo la educación igual para los hombres y las mujeres. Incluso en la gimnástica
aunque separadamente, unos y otras se dedicarán desde los 10 a los 13 años al estudio de las letras y después otros 3 al de la música, la lira principalmente. A esto se añaden 2 cursos de 3 años, cada uno dedicados a la aritmética, a la geometría y a la astronomía, terminando su educación, como se ha dicho, en la dialéctica y la filosofía. Es interesante observar que Platón pide ya aquí la creación de su comisario de educación, encargado de inspeccionarla y dirigirla, y de maestros especiales o especializados para este tipo de educación. La educación, como la sociedad de Platón, está basada en la diferenciación de las clases sociales, pero esta no es una separación fija de tipo aristocrático, sino que surge de los caracteres y talentos de los individuos. Así, los hijos de los gobernantes son incapaces. De ellos se dice lo siguiente: no quiere, refiriéndose a los dioses, que se les dispense ninguna gracia, sino que se les relegue al estado que les conviene, sea el de artesano, sea el de labrador. Para Platón, lo decisivo en la vida del Estado es, sobre todo, la educación, más que las leyes o la forma de gobierno. Así, dice también que el mando esté en manos de uno solo o en la de muchos. Esto no alterará en nada las leyes fundamentales del Estado, si los principios de la educación que hemos establecido son rigurosamente observados, no importa en manos de quién esté el Estado. Platón emplea, como Sócrates, el diálogo como forma de educación y no se puede diferenciar las modalidades de uno y otro, ya que Platón es el que las expone en sus obras sin establecer distinciones entre ellas, pero se supone que el diálogo platónico es más sistemático y encaminado a fines fijados de antemano. En uno y otro, la educación tiene el mismo carácter intelectualista, al referirse en último término a los conceptos y a las ideas, aunque en Platón se acentúa más el aspecto de la belleza. La República, después de todo lo expuesto, tiene como idea central realizar las ideas o materializar las ideas de la pedagogía de Platón. Podríamos decir que es la formación del hombre moral dentro del Estado en cuanto éste representa la justicia. Para finalizar, te dejo con una frase clave sobre Platón, donde dice que el conocimiento es el alimento del alma, haciendo entender que solo a través del conocimiento, solo a través del episteme, solo a través de las ideas fundamentadas en el raciocinio, es capaz de alcanzar la virtud, la moral y la cívica. Y por ello, Platón y sus obras son fundamentales para seguir indagando, investigando y curioseando sobre la educación, la historia y el alma de lo que significa la pedagogía. Gracias por escucharme y por haber llegado hasta el final. Te invito a que te suscribas para seguir aprendiendo conmigo, porque aquí la historia es para todos.